tal? Somos estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica Sede del Pangui, estudiantes de la carrera de Biología Animal 1 a cargo del ingeniero Claudio Crespo. En este video trataremos sobre el tema gastroenterópodos, donde nos enfocaremos en la morfología de los caracoles. Mi nombre es Edison Maxi. Dayelia Caro, Giovanna Vaz, Evelyn Arciniega y Angie Chucho. Dentro de la introducción se encuentra lo que es la clase gasterópoda. Se encuentran los caracoles, las lapas y las babosas. Los gasterópodos son moluscos asimétricos con una sola concha dorsal que usualmente es en forma de espiral, de cono o de valva. En las babosas la concha está totalmente ausente. Estos animales son muy variados, pero en general se caracterizan por tener un cuerpo alargado con un gran pie en la base de este y una única concha en forma de espiral o en la que el animal se puede esconder. Aún caracterizándose por este caparazón, muchas de las especies lo han perdido a lo largo de su evolución, dando lugar a babosas y otros gasterópodos. Partes externas del caracol. Como principal tenemos lo que es la cabeza. Dice que presenta una cabeza bien diferenciada que contiene la cavidad bucal y algunos organismos sensoriales. Por otro lado, posee unos tentáculos retráctiles y provistos de receptores táctiles y ayudan al caracol a reconocer e identificar la comida a distancia. En las especies de caracoles acuáticos, un par de tentáculos no retráctiles que en su base portan los ojos, y por lo contrario los caracoles terrestres que estamos estudiando dice que presentan dos pares de tentáculos y los ojos se ubican en el par posterior más largo, mientras que el par anterior es reservado para funciones táctiles y olfativas. Lo que es los ojos dice que está dotado de una lente y solo pueden recibir cambios en la intensidad de luz. Lo que es la rádula dice que tiene una estructura especializada que les permite alimentarse, que obtienen y colectan el alimento mediante raspado o desgarre de las partículas al ingerir, recolectando e incorporando el alimento obtenido a la cavidad bucal. Presentada en una forma acintada flexible y está cubierta por numerosas hileras transversales y longitudinales de dientes quitinosos. Existen distintos tipos de rádula, lo que es el modelo generalizado, la docoglosa, ripodoglosa, teinoglosa, petoglosa, raquiglosa, toxoglosa. Se dice que la disposición de los dientes son características importantes en la sistemática de los gasterópodos vivientes. Cada hilera dentaria en sentido transversal presenta un diente central raquídeo, flanqueado por dientes laterales y fuera de estos por dientes marginales. La rádula docoglosa resulta ser la más exitosa para la actividad cavadora. Posee solo 2 o 3 dientes laterales y robustos de cada hilera fijos a la base de la rádula. La rádula ripodoglosa, típica de los vestigasterópodos, dice que posee 1 a 2 dientes raquídeos y el gran número de dientes laterales son marginales. Son exitosas en adjuntar alimentos resultantes poco apropiados para la función excavadora, debido a la amplia superficie del sustrato que abarca en sus dientes. Muchos de los xenogasterópodos poseen una rádula teinoglosa con 7 dientes por hilera con dentículos y cúspides. La rádula teinoglosa, características de la Epitonidae, carece de dientes raquídeos, pero suele tener muchos dientes laterales en formas de garra. La rádula raquiglosa es común en los murciélagos carnívoros. Hay un diente lateral en cada lado del raquídeo, es decir, que solo puede tener 3 dientes en cada hilera. Estos son utilizados para perforar la conchilla de sus presas.
Y por último tenemos la toxoglosa. Tiene un diente marginal en cada lado, carece de un diente raquídeo y a veces los laterales están ausentes o solo uno de cada lado. En general se dice que las rádulas de los organismos carnívoros tienen menos dientes de mayor tamaño que de los herbívoros. Lo que es el pie, se dice que los pies de los caracoles tienen una estructura que es plano y tiene glándulas secretoras de moco que ayudan al animal a movilizarse y afinarse sobre las superficies sólidas, disminuyendo la fricción. La locomoción se produce gracias a las ondas de contracción musculares que atraviesan todo el pie del animal, donde cada onda equivale a un paso. Partes externas. Dentro de las partes externas tenemos borde del manto. El manto o palio es un doble pliegue tegumentario que cubre y protege la masa visceral, que es la porción que contiene los sistemas, como digestivo, circulatorio, respiratorio y reproductor. La superficie externa del manto es la encargada de secretar la concha de los caracoles a través de células epiteliales. También tenemos la concha. La concha de un caracol típico es de una pieza, es decir, univalva y contiene los órganos internos. Esta puede estar arrollada o no y se inicia en el ápice, formado por las vueltas más pequeñas. Por último tenemos opérculo. Consiste en una placa córnea dura y delgada que se encuentra en la parte posterior del pie y que cubre la abertura de la concha del caracol. Su función es fundamental para protegerse y defenderse frente a depredadores y para los cambios que se producen en el ambiente. Muy bien, dentro de esto tenemos los tipos de opérculos. En los opérculos multiespirales, las líneas espirales del crecimiento se encuentran poco espaciadas, mientras que en los peusespirales están más distanciadas entre sí. Pueden tener un núcleo central o excéntrico. Si la dirección del enroscamiento de las líneas del opérculo es en sentido horario, el opérculo es dexentrógiro. En caso contrario, es levógiro. También existen opérculos con líneas concéntricas y núcleos centrales o terminales. Partes internas del caracol. Como primer punto tenemos lo que es el corazón. Este tipo de aparato es el más importante para los seres vivos, ya que el líquido que bombea por el corazón circula por un vaso abierto en el extremo que desemboca en los espacios del cuerpo, bañando así las células. El pulmón generalmente pertenece a la subclase Pulmonate. Se caracteriza por la respiración, la hace a través de los agujeros que comunican con el pulmón. En los caracoles, este orificio está situado y junto a la endurecida detrás de la cabeza. Ganglio cefálico. Está constituido por células quimiorreceptoras y táctiles. Los posobronquioles poseen un solo par de pulmonados superiores y algunos posibronquioles tienen dos pares. Los nibiobronquioles, en la mitad de la superficie del segundo par del tentáculo, llevan lo que son los rinóforos y pliegues en forma de placas, por el incremento de la superficie de los quimiorreceptores. La glándula salival está situada en la pared anterior de la cavidad bucal. Secreta una mucosidad que lubrica lo que es la rádula. A la vez, la aglitina de las partículas alimenticias forman lo que es un filamento de mucosa alimenticio que traslada o es trasladado hacia el estómago. Las glándulas de los gastroenterótrofos carnívoros suelen producir toxinas para anestesiar sus presas y así poder comer lentamente. Hablamos de lo que es la vagina y el pene.
Aquí nos dice que la mayoría de los caracoles de tierra son hermafroditos, pues cada individuo tiene un mismo tipo de organismo reproductor masculino y femenino, que produce lo que es óvulos y espermatozoides. Son capaces de autofecundarse, por lo general o por lo regular copulan entre sí. Poros genitales. En los poros genitales, antes de convertirse en adultos, los gastroenterótrofos pasan por dos estadios. También hablamos de lo que es el intestino. Aquí nos dice que las pequeñas partículas son transportadas por los silicios en lo que es las glándulas digestivas, donde la digestión intracelular de las grandes hacia el intestino y a lo largo y va formando lo que son bolitas fecales que desembocan en lo que son el ano. Es el sistema respiratorio, una parte fundamental en lo que es gastredópoda, ¿no? Caracoles que estamos viendo. El sistema respiratorio, como les digo, vamos a tratar acerca de este tema muy importante. El sistema respiratorio, la mayoría de estos gasterópodos marinos respiran a través de una sola branquia, suministrada con oxígeno por una corriente de agua a través de la cavidad del manto. Esta corriente tiene una forma de U para realizarlo, por lo que también elimina los productos del desecho que van directamente al ano, que se encuentra por encima de la cabeza del animal. Si no hiciera esto, pues de lo contrario causaría un problema de ensuciamiento y por ende no daría bien el sistema de respiración que es para el caracol, para nuestro gasterópodo, ¿no? Como dije anteriormente, mediante una o dos branquias o mediante un pulmón también, y ya vamos a ir explicando. La altura del pulmón se denomina neumostoma. La clase de los gasterópodos se subdivide a su vez en tres subclases, como tenemos aquí los opistobranquios, los pulmonados y los bivalvos. En la primera imagen podemos observar los opistobranquios de la forma que se encuentra desarrollado en los caracoles. Los pulmonados, como se puede observar en la segunda imagen, y los bivalvos que en la parte derecha, en la parte superior, se encuentra la parte en los prosobranquios, las branquias o la branquia están ubicadas en la región delantera del corazón. Dentro de los prosobranquios, el orden que presentan las branquias bipectinas y libres en sus extremos distal. La derecha puede estar reducida o ausente en estos casos, ¿no? Y la megostradópoda y negostradópoda presentan una sola branquia. En los opistobranquios, el corazón se sitúa delante de la branquia, que a su vez está situada en dirección posterior dentro de los opistobranquios. Posee unas branquias internas protegidas en la cavidad paleal, que es dentro del manto de un lateral del cuerpo, y los nunidobranquia. Pierden completamente las branquias al desaparecer la cavidad paleal y pueden respirar a través de una superficie corporal. También, sin embargo, en los doriáceos aparecen unas branquias secundarias formando una corona que se le denomina pluma branquial, que rodea el ano, y los elolidáceos no existen branquias, respiran por medio de las ceras que también tienen función defensiva, no solamente para su respiración. Ya que en estos también en algunos casos se ramifican para aumentar la superficie de intercambio. Como dije, en la segunda subclase, los pulmonados carecen de branquias, pero las paredes de la cavidad paleal están ricamente vascularizadas y transformadas en un órgano respiratorio. Recibe el nombre de pulmón debido a que se trata, obviamente,
de unas especies terrestres de la cavidad paleal debe cerrarse para evitar que se deseque y la comunicación entre el pulmón y el aire del exterior se realice a través de un orificio llamado neumostoma. Con la tercera subclase tenemos los bivalvos que presentan las branquias que en estas están supermente desarrolladas y transformadas en relación con las branquias primitivas que al inicio pudimos observar, que es la branquia modelo, ¿no? En este caso las branquias no solo tienen la función respiratoria, sino que cumplen además con la misión importante, podría decirse, de filtrar y extraer con ellos las partículas alimentarias que se encuentran en suspensión en el agua, todas estas en el beneficio del caracol, obviamente. Esta evolución de la branquia hacia un órgano filtrador llevó a la forma la lamelibranquia en V, que es justamente como pueden observar en la parte derecha, en la parte superior. Esa es la de los bivalvos que poseen el eje de la branquia, el manto, la concha y dentro de ello pues viene el filamento branquial, el surco alimentario para que puedan desarrollarse. Justamente todas estas han sido para el desarrollo de este gasterópodo. En la siguiente tenemos el sistema digestivo, que es sumamente importante igualmente para el caracol. En particular, la rádula suele estar muy adaptada a la dieta específica de diversos grupos de gasterópodos. Otra característica distintiva del tubo digestivo es que justo con el resto de la masa visceral ha sufrido una torsión, girando alrededor de 180 grados durante el estado larvario, que ya conocemos cómo es su reproducción. De forma que el ano del animal se sitúa por encima de su cabeza. La masa bucal de la primera parte del aparato digestivo y está formada por la boca y la faringe. La boca incluye una rádula y la mayoría de los casos también un par de mandíbulas para poder asimismo desarrollar su alimentación. La faringe puede ser muy grande, especialmente en especies carnívoras, como mencionaba. Tenemos aquí el dibujo del sistema digestivo del carnívoro Cyclosoma novozelandica, mostrando la gran faringe que posee porque es un carnívoro. Aquí procedí a colocar los números para poder indicarles las formas las partes de este gasterópodo. Entre el 1 y el 2 que se encuentra la masa bucal. El 1 que podemos observar lo que es la boca, el 2 la faringe, el 3 los músculos retractores de la faringe, el 4 glándulas salivales, el 5 los conductos salivales, el 6 el esófago y el estómago, el 7 el intestino y el 8 los conductos hepáticos. Varias de estas especies han desarrollado adaptaciones especiales para alimentarse, como el taladro de algunas lapas o el arpón, como se conoce, el del género Neogasterópodo, Conus. Los filtradores utilizan las branquias, el revestimiento del manto, las redes del moco para atrapar hacia sus presas, que luego introducen a la boca en la rádula. El género de parásitos enteróxenos altamente modificados no tienen tracto digestivo y simplemente absorben la sangre de su huésped a través de la pared del cuerpo. Esa es su forma de alimentación. También la masa bucal es la primera parte del aparato digestivo y está formada por la boca y la faringe, como dije anteriormente. La boca incluye una rádula y en la mayoría de los casos también un par de mandíbulas. La faringe puede ser muy grande, especialmente en especies carnívoras, como ya les he mencionado. Muchas especies están en reposo. La probóscide está encerrada dentro de una vaina en forma de saco. ¿Qué es la probóscide? Pues es el órgano más característico de estos animales dentro de la cavidad tubular y que también posee un rinconcele. Encierra una vaina en forma de saco, que les digo que es el rinconcele, con una abertura en la pared delantera del animal que se asemeja a una boca verdadera.
Cuando el animal se alimenta, bombea sangre a la probóscide, inflándola y empujándola a través de la abertura para atrapar a la presa del gasterópodo. Un conjunto de músculos retractores ayudan a retraer esta probóscide dentro de la vaina una vez que se completa su alimentación. Varias especies herbívoras, así como carnívoras, se alimentan de animales sésiles. La mandíbula está opuesta a la rádula y refuerza parte del intestino anterior. Es un poco de estos dos sistemas que poseen los gasterópodos. Hablaré sobre el sistema circulatorio. El aparato circulatorio está constituido por el corazón, que se encuentra situado en la posición dorsal sobre la cavidad palial. Además, el corazón ocupa la parte anterior de la masa visceral y en los gastrodópodos primitivos posee 2 aurículas y un ventrículo, mientras que el resto existente un ventrículo y una sola aurícula izquierda. Además, el corazón se conecta con las partes del cuerpo por arterias y venas, las que a su vez se conectan entre sí con el nefridio y sus vesículas sanguíneas por medio de vasos capilares y con 3 senos denominados cefalopedal, visceral y subrenal. Además, la sangre oxigenada pasa de las branquias, las aurículas y de esto al ventrículo, la que bombea a través de la aorta posterior del seno visceral, desde donde está ligada a la masa visceral, y por la aorta anterior del seno cefalopedal, que irriga los tejidos del pie y cabeza. Sistema excretor. Su morfología es triangular con 2 partes claramente diferenciadas, una propiamente excretora y otra consiste en una vejiga de acumulación, la que parte de un fino canal urinario que desemboca en el orificio excretor que está entre el pleutosoma y el ano. Además, los gastrodópodos primitivos en el sistema excretor se compone de 2 nefridios o riñones, mientras que en los restantes gastrodópodos posee solo el nefridio derecho, pues el izquierdo se redujo notablemente el cumplimiento en funciones reproductoras. El nefridio está constituido por una pared muy replegada. Los desechos son eliminados por el útero a la cavidad del manto y desde aquí son expulsados al exterior de la corriente exhalante. Además, en el sistema nervioso, las masas cefalopedal y visceral están inervadas por un sistema integrado en que un gastrodópodo hipotéticamente no torsionado se haya formado por 6 pares de ganglios de gran tamaño conectados en el sentido longitudinal por cordones nerviosos y en el transversal por comisuras. Dichos ganglios se diferencian en: el primer ganglio es los cerebrales, ganglio cerebral, vinculado con los ojos y tentáculos. El segundo son los ganglios bucales, que inervan a la rádula. El tercer ganglio es ganglio pedal, conectados con el pie. Ganglio pleural, que inerva al manto y al músculo columeral. De estos últimos sale el nervioso visceral, que termina en el ganglio visceral y que inerva a la masa visceral. Tenemos el ganglio esofágicos, conectados a las branquias y el osfradio. Por efecto de la torsión, el cordón nervioso visceral sufre un entrecruzamiento en forma de número 8, condición denominada estrepeuterona, típicamente de los prosobranquios. En dichos grupos, los cordones nerviosos suelen acortarse y junto a algunos ganglios fusionados forman anillos nerviosos periesofágicos alrededor del esófago.